Otra vez, ahora sí, que se me cortó la luz. Estamos, sí, pues aquí estás tú. Ahora te voy a poner aquí. Ahí mira. Ahí está la Cleme. Sí, pues ahí está la Cleme. Saluda, sí. Dios te bendiga, bendiciones. El tío Pedrito quedó en el hospital, pero mañana le van a dar la respuesta a nuestra hermana Clementina a qué hora hay que ir a buscarlo, porque ahora el ambulatorio no es como que te mandan al tiro para la casa, así que vamos a estar orando para que esta noche esté tranquilo el tío, sin dolores y todo. Así que doy gracias al Señor por la familia Torres, por la Nani, por la Nati, por la Rutita, por Néstor Janet y también por la Cleme que está con nosotros, y darte la bienvenida. Ahí viene la tía Margarita. Darte la bienvenida, Pauli, en nombre de Renuevos. Nos sentimos muy honrados de que podamos participar de este estudio tan hermoso que lleva por título Cristo, la sanidad del alma. Lo importante de sanar las heridas de nuestro corazón. Así que vamos a estar orando, vamos a estar presentándonos delante del Señor y luego vas a tener todo el tiempo, Pauli, tenemos hasta las 9:30. Así que si tú quieres, si te queda tema, lo podemos dar el próximo jueves. Si lo terminas todo ahora, no hay ningún problema, pero si tú quieres tener un tiempo para orar por todo lo que el Espíritu Santo te guíe también, porque hoy día no es una administración, sino que es el estudio bíblico para la sanidad del alma y luego vamos a tener un tiempo de oración para sanar las heridas del corazón. Así que, Nati, qué gusto de verte, mi Nati bella, preciosa. El Señor te bendiga y te guarde, te quiero mucho. Así que nos sentimos muy contentos de verlos y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, vamos ante tu divina presencia, Cordero de Dios, para darte gloria, honra y alabanza por esta instancia tan maravillosa, Señor, que tenemos de poder sentarnos en la mesa, Señor, tuya para compartir el pan, que es tu palabra, Señor, que es el alimento que tú tienes para nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que se pudieron conectar y principalmente agradecerte, Señor eterno, por la vida de nuestra hermana maestra, Señor, nuestra hermana Pauli, de la iglesia Piedra Viva de allá de Copiapó. Gracias, Señor, por tenerla con nosotros. Pauli siempre ha sido una gran colaboradora de los amiguitos de Jesús, Señor, una intercesora en todas las campañas de oración por los niños. Gracias, Padre, por el retiro de niños que mañana van a tener. Señor, guárdala. Dios mío, guíala, dirígela en la exposición de tu palabra. Confío plenamente que va a ser una tremenda bendición. Y también te pido, Señor, por todos mis hermanos que están conectados, por Cleme, Señor, mi hermana Clementina que está conmigo. Padre, te pido que guarde al tío Pedrito, Señor, en el hospital, Señor, donde esté. Dios amado, que él esté tranquilo, Señor. Toma, Dios mío, dominio de sus cuerpos para que no tenga dolores, pueda pasar buena noche, pueda descansar. Y que mañana, Señor, le puedan dar el alta. Esa es nuestra confianza. Padre amado, también te pido, Señor, por la abuelita de Pipi. Sabemos que está muy mal, Dios amado, que está muy grave. Pero mi Señor, usted está por sobre toda la palabra del hombre y usted no permitirá que su sierva siga sufriendo. Oramos, Señor, para que intervenga, Dios eterno, en todo ese dolor de su sierva, la pastora, Señor, que ha estado tan complicado hoy día. Mira, Señor eterno, quienes hemos cuidado ancianos, Señor, o que hemos tenido relación con pacientes postrados. Sabemos, Señor eterno, lo angustiante que es verlos sufrir, mas yo te ruego que fortalezca a Pipi, a su familia, a todos los que se encuentran reunidos en ese lugar. Gracias, Rey de Eterno, por todo y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro amado y suficiente Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí tenemos. Muy bien, mi querida Pauli. Es todo tuyo. El Señor te bendiga y te decimos con puros corazones, bienvenida. Te vamos a publicar puros corazones ahí, bienvenida, preciosa. Gracias, gracias. Que el Señor les bendiga. Bueno, yo estaba nerviosa todo el día, todo el día. Me acordaba y me transpiraban las manos así. Y decía, bueno, voy a estar ante hijos tuyos, Señor, que han estado estudiando hace mucho tiempo tu palabra, ¿ya? Y
Y eso a uno lo hace más responsable todavía de sobre todo lo que uno va a exhortar. Pero sí yo le decía al Señor, yo sé que todo va primero para mi vida, para mi enseñanza y para mi proceso de vida, y muchas veces va como enlazado dentro de nuestro testimonio, qué es lo que no nos permite avanzar, qué hay en nuestra vida que no nos permite avanzar, ¿ya? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero falta algo para un clic de repente o una palabra clave en nuestra vida que nos ayuda a avanzar y dice, ah, yo estoy mal en esto, yo me equivoqué en esto. Porque a veces uno piensa que todo lo está haciendo bien, pero uno también se equivoca muchas veces. Yo me equivoco muchas veces. Entonces yo ahora les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 2. Voy a compartir. Ya. No sé si se ve. Sí, preciosa, se ve. Ya. eh, Ya. Eh, bueno, la palabra que el Señor me ha entregado en Marcos capítulo 2 del 1 al 12. Eso es lo que vamos a leer, pero lo vamos a ir leyendo de a poco porque lo vamos a ir desglosando, ¿ya? Por ahora vamos a leer capítulo 2, versículo 2. E inmediatamente le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Yo destaqué con amarillo y les predicaba la palabra. ¿Ya? Esto es, Jesús sana a un paralítico. Verdaderamente libres, explorando la sanidad del alma mediante Cristo. Recordemos que en su palabra, en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros, ¿de qué nos preocupamos más? Y no se entienda mal que nosotros no nos debemos preocupar de nosotros, de nuestra persona, de nuestra salud. No se entienda mal esto que voy a decir ahora, porque dice, ¿cuánto tiempo dedicamos a nuestra alma? Pero nosotros, ¿cuánto tiempo dedicamos a nuestro cuerpo? Porque a veces nosotros dedicamos más tiempo a nuestro cuerpo que a nuestra alma, ¿ya? Es verdad que tenemos que vestirnos bien dentro de todas nuestras posibilidades, estar siempre bien presentables, ¿no es cierto? Como decía mi abuelita, darnos una manito de gato, ayudarnos, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos a nuestra alma? ¿Y qué es lo que es dedicarse a nuestra alma? Bueno, dedicarse a nuestra alma es leer la palabra, orar, adorar a Dios y en el orar nosotros hacemos todas nuestras oraciones basadas en solo peticiones. Y yo recuerdo que hace un tiempo atrás me tocó llevar un devocional en la mañana y Dios me decía que yo debía guiar solamente en agradecimiento, no pedir nada porque Él ya tenía la respuesta. Entonces, también nuestra alma tiene que prepararse en eso, en agradecer a Dios, agradecer por todo lo que nos da el Señor, por todo nuestro entorno, nuestra familia, por las pruebas, el adorarlo, el decirle a Él lo magnífico que es, la grandeza de su poder, leyendo la palabra.
pidiéndole a Dios también que abra nuestro entendimiento espiritual, porque eso es muy importante. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, yo tengo que leer muchas veces algo y hay personas que lo leen una sola vez y quedan súper bien, pero yo leo varias veces lo mismo porque yo digo, no quiero equivocarme, quiero escuchar bien la voz de Dios, porque a veces uno espera escuchar la voz de Dios, em, digámoslo, en personas, pero Dios nos habla todos los días por medio de su palabra, en un culto, por medio de la predicación, por medio de nuestros pastores, por medio, ¿no es cierto?, de la oración. Dios siempre nos está hablando. Entonces, ¿cuánto tiempo dedicamos a nuestra alma? En la mañana, nuestro devocional es el primero para el Señor. Nuestro primer tiempo es del Señor. Casi nunca. A veces oramos así como apuradito, gracias Señor por el día que me diste y acompáñame porque voy para allá, voy para acá, ¿no es cierto? Todos cometemos eso, todos hacemos eso. Y hoy día cuando salí en la mañana, mi esposo abrió el portón y yo salí en el auto, pero yo me sentía culpable porque no había orado. Ni siquiera le había dicho, Señor, acompáñame, y tuve que parar un poquito el auto y orar. Pero ¿cuánto tiempo yo le dedico a Dios en adoración, en oración? ¿Es mi primer tiempo de la mañana para Él? Es muy importante eso. Entonces, Dios acá nos quiere hablar de la sanidad de nuestra alma, pero la sanidad de nuestra alma va de la mano con, con la comunicación que nosotros tengamos con Él también. Aunque las personas en este texto que nosotros vemos en Marcos 2:2, aunque las personas buscaban la sanidad para sus cuerpos, cuando Jesús llegaba a algún lugar, para el Señor era más importante la sanidad de sus almas, porque por esta razón Él les predicaba la palabra, porque a eso Él había venido, a hablarles, ¿no es cierto?, de el reino de Dios. Más que más que la sanidad física, Él venía a la sanidad del alma, a eso venía más el Señor. Porque dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Aparte de oír la palabra de Dios, nosotros debemos creerle al Señor, que es muy diferente a cuando uno dice, no, si yo creo en Dios, pero creerle a Dios es totalmente diferente, porque dice el que oye mi palabra por medio de la palabra, por medio de la oración que nosotros vamos a tener cada día, ¿no es cierto? Ahí nosotros nos vamos a ir instruyendo de la palabra y Dios va a empezar a trabajar en nuestros corazones, en nuestra vida. Nos va, ¡shh! Por favor, en nuestra vida, porque dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 25 y 26. Dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más que la salvación de nuestra alma? Porque todo lo que hay en el mundo va a pasar. Va a pasar nuestras casas, los autos, la gente, nosotros mismos vamos a pasar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a volver a la tierra, ¿no es cierto? Eh, todo lo material que podemos ver ahora, todas las riquezas que hay, todo va a pasar. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a tener nuestra casa, algo en que movilizarnos. No sé, hay tantas cosas que Dios nos entrega para vivir hoy, ¿no es cierto? Para que vivamos cómodos, porque Él tampoco quiere que pasemos necesidades, ¿ya? Entonces, ¿hay algo que valga más que nuestra alma, que su alma, que la mía?
No hay nada más importante que salvar nuestra alma. ¿Y cómo podemos hacer que nuestra alma se alimente? Es por medio de la palabra. En darle más importancia a tu cuerpo, aquí se refiere, darle más importancia a tu cuerpo puede llevarte a perder tu alma. Por ejemplo, no sé, darle más importancia el siempre estar, cuando ya entra la pretensión, cuando ya entra el egocentrismo, cuando ya entra en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? O los carros lujosos, ya cuando empezamos a ser ostentosos, ¿no es cierto? No va a valer la pena si no tenemos a Dios en nuestro corazón. No va a valer la pena si no hemos preparado nuestra vida para estar en la presencia de Dios, porque la verdad es que nosotros estamos en esta tierra de paso, pero nosotros en este tiempo tenemos que capacitarnos, prepararnos para entrar en la presencia del Señor, o sea, para ser elevados, ¿no es cierto? Y llevados en el arrebatamiento o en el día que Dios decida llevarnos a su presencia, ¿no es cierto? Porque va a ser un cambio em, extraordinario. Vamos a dejar nuestro cuerpo terrenal y vamos a pasar a otra dimensión desconocida, entre comillas, porque la palabra de Dios nos relata cómo es. Nos dice que vamos a estar en un paraíso maravilloso, ¿no es cierto? Entonces nosotros aquí estamos haciendo la práctica, estamos estudiando para entrar al cielo, estamos haciendo la práctica, ¿no es cierto? Y en Lucas capítulo 17 podemos leer del 11 al 17. Dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar a una aldea, 10 hombres con lepra, que podemos llamar ahora la lepra actual, que puede ser este virus que está dando, ¿no es cierto? Podemos nombrar una de estas tantas cosas, se quedaron a la distancia, porque antiguamente recordemos que las personas con lepra o que sufrían alguna enfermedad no vivían dentro de la ciudad, vivían fuera de la ciudad. Y la lepra era carne viva que se podría. Entonces ellos no tenían un buen aroma, no tenían un buen olor. Entonces, con mayor razón la gente como que los rechazaba. Y dice una aldea con 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Porque ellos tienen que haber gritado, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios, solamente con el hecho de obedecer a la palabra de Dios. Sin embargo, uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, ¿no es cierto? Pero uno de los 10 y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. ¿Por qué? Porque Dios había sanado primero su alma, su vida, y él se sintió bien y agradecido. Ese hombre era samaritano. Y Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle la gloria, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. ¿De qué se preocupó Dios? O sea, Jesús en este caso, Él se preocupó de sanar tu alma. Pero nos damos cuenta que 9 de ellos solamente esperaban el milagro físico, no esperaban el milagro de su salvación, de su alma. Creyeron en el milagro, pero no le creyeron a Jesús quien era. No creyeron que Él podía sanar, ¿no es cierto?, limpiar sus pecados más que su lepra, más que su cuerpo. Por eso Él fue más allá con este hombre, con el que se devolvió. Él sí entendió lo que Jesús hizo con él, más allá que sanar su cuerpo, sanó su alma. ¿Por qué? Porque le dice, tu fe te ha sanado.
porque le creyó. Sin embargo, los otros 9 solamente buscaron una necesidad, ni siquiera agradecieron. Buscaron una necesidad de restaurar su vida física, su carne, y nada más, no les importó nada más. El verdadero propósito de los milagros que Jesús hizo, ¿no es cierto?, en esta tierra era para atraer a las multitudes, pero no tanto para sanar su vida física, sino que para llevarlos al conocimiento de la verdad. El verdadero propósito era predicar la palabra, la de salvación, el darles a entender a ellos que sin Jesús, o sea, sin salvación, no iban a llegar al cielo, que ellos tenían que creer en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Hijo que había sido enviado en ese momento, que estaba acá en la tierra, porque ellos esperaban otra cosa. Ellos sabían que iba a venir un Mesías, todo, pero no le creyeron cuando Él vino. Pero Jesucristo no vino al mundo para sanar tanto los enfermos, o igual los sana, pero digamos, enfermos físicamente en ese tiempo, sino que era para hacerlos libres, para darles a entender cuál era el propósito de su venida, que era salvar sus almas y también sus cuerpos, pero su alma en primer lugar, porque tenía que haber una sanidad del alma y así sana nuestro cuerpo. Muchas veces, muchas de nuestras enfermedades, por ejemplo, yo trato de decir sufría fibromialgia, que es un dolor insoportable, insoportable. No se lo doy a nadie. Entonces, siempre me han dicho que es una enfermedad que es como de la mente, que viene de la mente. Entonces yo estoy tratando en este proceso ya de empezar en mi oración a pedirle perdón al Señor, a pedirle perdón al Señor por algún pecado oculto, por algún pecado que se haya quedado ahí debajo de la alfombra, por algún pecado que esté quizá en mi subconsciente, en mi pasado y yo no haya pedido perdón, tratando de preguntarle a Dios qué es lo que tengo que modificar para ya no sufrir estos dolores. Yo cuando empiezo a extrañar a mi mamá, el dolor es insoportable. Entonces yo empiezo a cambiar el switch y empiezo, ya, el dolor y la angustia no me pueden ganar, porque yo sé que ella está bien. Entonces yo tengo que tratar de dar ese paso. Yo les voy a contar una experiencia que me sucedió hace muchos años atrás. Un día yo estaba durmiendo y me pasó que yo empecé a soñar con mi abuela. Y mi abuela me decía así, ella siempre hacía así. Y ella me decía, ven, ven. Y yo le decía, pero si tú no estás, pero ven. Y ella me llevaba a el baño de mi casa y me decía, ¿te quieres ir conmigo? Yo te voy a ayudar, porque yo estaba sufriendo, era mucho mi dolor y desperté. Después al siguiente día volví a soñar lo mismo y me dijo, si tú te quieres ir conmigo, te tienes que ayudar para que te vayas conmigo. Así que ven. Y me mostró el baño donde yo me podía quitar la vida. Y yo de repente despierto y digo, no, esto no es conmigo. Y en ese mismo sueño vi un gigante muy grande en la puerta de mi casa, así como el Aladino, parado en la puerta de mi casa, pero en la que daba al patio. Y no, dije yo, esto no va conmigo, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y empecé a clamar y empecé a tener constantes pesadillas todas las noches y un ataque constante. Y era la angustia, el dolor, por lo que yo estaba pasando en ese minuto. Entonces, me estaba ganando y se me declaró esta fibromialgia que trato de decir que tenía. Entonces, el dolor me superaba hasta que dije, no, yo soy una hija de Dios, no puede pasarme esto. Así que tengo que quedarme tranquila, esto no está, si esto está ocurriendo, esto es un ataque del enemigo. Y justamente yo fui a la iglesia a orar y una hermana me dice, ¿sabes? Me dice, cuando tú estabas sentada en la orilla de tu cama y estabas hablando con Dios, el Señor dice que Él estaba ahí contigo.
nunca más llegaron esos sueños, fueron reprendidos, se fueron, porque era una inseguridad que se había hecho en mi vida, pero faltaba sanar el alma, sanar mi vida. Y yo me he dado cuenta que en mis oraciones yo siempre estoy, por ejemplo, hubo una oración que no hice hace mucho tiempo que yo solamente pedía perdón, 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 Señor, por esto, perdón por lo que dije, por lo que no dije, por el pecado de omisión, por todo. ¿Y saben ustedes que eso sana? Es increíble, sana, porque uno no sé si se desahoga, Dios te escucha, te empieza a limpiar y empieza a curar tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que quería Jesús acá? Demostrar y decir, ¿no es cierto?, que Él era Dios y que Él podía sanar, pero sanar más allá del cuerpo. No quiere decir que Dios no nos va a sanar el cuerpo, sí nos sana el cuerpo. Jesús sí sanaba los cuerpos, sí los sanaba, Él quería eso, pero que Él quería ir más allá que sanar el cuerpo, sanar el alma. Ahí sí, sanar el alma. Eso es lo más importante de nuestra vida. Pero sí tenemos que estar sanos de nuestro cuerpo para poder servir al Señor, para poder estar, ¿no es cierto?, en nuestro hogar y que podamos estar bien, porque los que son mamás, papás, trabajan, corren de un lugar a otro y los niños mientras estén bien, nosotros estamos felices, estamos bien. El amor por las almas. El amor por las almas, si en verdad amamos las almas, haremos todo lo posible por llevarlas a Cristo. Muchas veces nosotros, yo me incluyo, cometemos el error de nunca hablar del Señor, sobre todo en nuestros trabajos. em, bueno, yo lo digo por mí porque en un momento donde yo trabajo, por ejemplo, la mayoría de las personas son masones, las autoridades, la mayoría compone de personas masones. Entonces, yo dije: "No, ¿qué voy a estar hablando? Mejor que no, me puedo meter en problemas". Y no, yo igual empecé a hablar. De hecho, los saludos yo los mandaba, con un texto bíblico, todo. Ahora está todo eso prohibido, ¿ya? Pero yo igual hablo del Señor. Y yo le digo: "Mira, yo te tengo que decir, yo solo cumplo, independiente que tú creas o no creas en el Señor, pero el Señor dice esto, esto, esto otro", y yo ya lo entrego. Y me quedo tranquila, porque si no, el Señor empieza a molestarnos a uno. Entonces, el amor por las almas a nosotros nos va a llevar a hablar del Señor, porque ¿qué nos va a decir el Señor? ¿Qué saco yo con pedir oración por, damos dando un ejemplo, por Juanito Pérez? Yo he conocido toda la vida a Juanito Pérez, pero de toda la vida que yo lo he conocido jamás le hablé del Señor y yo vivo en la iglesia. Yo vivo todos los días en la iglesia. Yo no tengo amor por las almas, pero el Señor a eso me manda, a tener amor por las almas, porque Él, más allá de que Él quiera que yo tenga una amistad, Él quiere que yo le ayude a esa persona a entrar al reino de los cielos, que le dé como el pequeño empujoncito, porque dice en Marcos 2:3 dice, entonces vinieron a Él, ¿no es cierto?, unos trayendo, vamos a seguir con Marcos capítulo 2, versículo 3. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4 personas, y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, abrieron, hicieron un hoyo en el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Imagínense, ¿por qué estos hombres trajeron al hombre paralítico a Jesús? ¿Para qué? ¿Para escuchar su palabra o para que fuera sano su cuerpo? La mayoría o muchas de las personas que estaban ahí era para escuchar la palabra, pero ellos, ¿no es cierto? Si bien ellos tenían fe de que Jesús podía sanar al paralítico, porque por algo se esforzaron, ¿no es cierto?, a llevarlo hasta Jesús, ellos fueron para ver una sanidad física, más que del alma, porque ellos estaban recién escuchando.
Entonces Marcos 2:5 dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Imagínense, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico ni siquiera había abierto la boca. Solamente los amigos lo habían llevado. Entonces, ¿qué dice? Las almas necesitan de nuestra ayuda para que puedan conocer a Cristo. Actualmente, como nosotros vemos en este mundo muchos paralíticos, pero yo no estoy hablando de los paralíticos solamente de las piernas. Estoy hablando de las personas que están en la drogadicción, en la prostitución, en la pornografía, en el alcoholismo, en todo esto que hoy se está haciendo, por ejemplo, aprobando estas leyes, ¿no es cierto?, que van en contra de la palabra de Dios. La falta de perdón es muy importante, el perdón. Yo recuerdo que leí un libro que hablaba que la base de muchas cosas que ocurren en la vida es el perdonar, el saber perdonar, porque Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, pues. Si Él a eso fue, a perdonar, dio su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados. Entonces nosotros ahora, actualmente en el mundo, vemos muchos paralíticos, paralíticos en todo sentido, no tanto físicamente, sino espiritualmente. Sus almas están paralizadas por el dolor, por la amargura, por la tristeza, por el agobio. Hay tantas cosas que hoy ocurren que las personas están paralizadas por eso, por el temor, porque el enemigo paraliza. El enemigo quiere paralizarnos a tal punto que no nos podamos mover y que tampoco las demás personas se puedan mover. Pero nosotros tenemos la libertad como hijos de Dios de podernos mover porque nosotros ya fuimos libres. Entonces nosotros tenemos que ayudar a los otros a entrar en esta libertad y en esta sanidad para que ellos puedan dejar de ser paralíticos, ¿ya? Para que puedan dejar de estar dentro de las drogas, dentro de tantas cosas que hoy ocurren en el mundo, que hay tantas cosas por las cuales los niños, los jóvenes, los adultos también se pierden, ¿no es cierto? Y se vuelven en adicción. A veces uno cae en el error de juzgar primero y después ver que en realidad lo que necesita la persona es ayuda, necesita ser liberado. Hay personas que son alcohólicas porque no se han podido perdonar, porque no han podido perdonar su pasado, porque no han podido perdonar lo que hicieron o perdonarse a sí mismo. El perdón hacia uno mismo, el perdonarse a uno mismo, es fácil decirlo, es difícil hacerlo porque uno a veces lo recuerda, pero no es difícil con el Señor porque uno tiene que pedir socorro, auxilio. Así, igual cuando Pedro se empezó a hundir en el mar, ¿no es cierto? Jesús, Jesús, así, así tenemos que a veces estar nosotros. A veces con la falta de perdón hacia nosotros mismos, estamos ahí en el mar tratando en el oleaje, en las olas que se levantan, que nos atormentan, queremos salir, pero solo no lo vamos a lograr solo con el Señor, porque Él es nuestra salvación. Él es nuestra fuente de vida, Él es nuestra salvación. Entonces, solamente así se va a poder lograr sanar un paralítico. En el libro de Mateo, capítulo 28, del versículo 19 y 20, dice, imagínense acá nos manda el Señor, aparte de hablar, nos manda, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, esa es la palabra clave, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando uno a veces habla del Señor, depende del lugar donde hable.
eh, yo lo hablo como mi experiencia. A veces como que da un poquito de temor llegar y hablar del Señor porque uno no sabe, no conoce la reacción de la otra persona, pero Dios a uno siempre la va a respaldar. Dios siempre nos va a dar sabiduría porque si estamos en o sea, no en su camino, en su obra, trabajando, en su ministerio, siempre va a haber un respaldo de Dios cuando es Dios el que quiere hablar. Y cuando Dios quiere hablar, sí nos va a utilizar y Él va a estar con nosotros siempre. Entonces no debemos sentir ese temor de enseñar la palabra de Dios, sea quien sea, un joven, un adulto, el que sea. Dice, si los creyentes siguen guardando silencio, miren la responsabilidad que cabe en nosotros. Si los creyentes siguen guardando silencio, las almas se seguirán perdiendo. Imagínense ustedes, así es nuestra responsabilidad hoy, porque mientras nosotros más aprendemos del Señor, más responsables somos de la palabra, más responsables somos dentro del ministerio de Dios. En un curso que estuve el año pasado, una hermana preguntó, ¿me hace esto más responsable delante de Dios si yo aprendo más de la palabra de Dios? Sí, nos hace más responsables, somos más responsables. Por ejemplo, yo como maestra de escuela dominical, em, yo soy la pastora de mi clase, pero porque soy la maestra, no porque sea pastora, sino que yo cumplo el rol como pastoral dentro de mi clase mientras yo le está enseñando a los niños porque soy responsable de ellos, de su enseñanza. Entonces, por eso es que nuestros pastores son responsables delante de Dios de nosotros, de guiarnos. A nosotros, yo hablo por mí, a nosotros en nuestra escuela dominical nos supervisan todo, todo, todo. Las clases que enseñamos nosotros tenemos que mandarlas el día miércoles, a más tardar, nosotros tenemos reunión de maestros y tenemos que mandarlas. Y si nosotros nos equivocamos en algo, no les quepa la menor duda que nos llaman y nos corrigen. Nos corrigen y nosotros tenemos que decir, oh, me equivoqué, es que yo lo entendí así. No, no es así. Usted tiene que ver acá y le dan respaldos bíblicos y en realidad uno dice, sí, tiene razón, me equivoqué. Tiene que ser de esta otra forma. Entonces dice, en Romanos, en el libro de Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Lo que estoy hablando, si los creyentes seguimos guardando el silencio y no predicamos la palabra, ¿ya? Porque es ahí donde se van a perder las almas. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no han oído nunca de nadie. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¡Wow! Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la siguiente dice, el Señor Jesús mostró su divinidad al concederle el perdón al hombre paralítico. En Marcos 2:6-7 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. ¿Quiénes? ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Imagínense ustedes. ¡Wow! Yo sentiría mucho temor, ahora que conozco al Señor, sentiría mucho temor de hacer una pregunta así. Y dice, el Señor Jesús mostró su divinidad por medio de su omnisciencia. El poder de conocer los pensamientos de los hombres es un atributo que solo le pertenece a Dios.
dice, estaban allí sentados y algunos escribas cavilaban, ¿no es cierto? Algunos de los cuales cavilaban en su corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice, blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Yo me los imagino así como hablando muy fuerte y gritando. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, los escuchó el Señor. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Tiene que haber sido impresionante para ellos haber escuchado eso. Por eso uno siempre dice, el Señor conoce la petición de nuestro corazón, el Señor conoce la petición de nuestro corazón, todo lo que nuestro corazón siente, pero el Señor también quiere que nosotros le digamos a Él lo que sentimos, en amor, en agradecimiento, en petición, porque Él dice, pedid, pedid y se os dará. Entonces, el Señor siempre va a conocer. El Señor Jesús mostró su divinidad por medio de el poderoso milagro. ¿Qué es más fácil decir a un paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tiene que haber hablado con una, quizás no gritando, pero sí con autoridad, porque no es necesario gritar para tener autoridad. Eso es muy importante. No el que nosotros gritemos nos hace tener una voz autoritaria, ¿no? Nosotros podemos conversar con una voz de autoridad. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y tiene que haber sido un bullicio enorme porque dice que la casa estaba más que repleta donde estaba Jesús. El poder de llevar a cabo extraordinarios milagros es un atributo que solo le pertenece a Dios. Recordemos que nosotros, eh, recordemos que Jesús cuando estuvo en la tierra hizo milagros por medio, porque fue hombre, por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros también, no es que nosotros podamos hacer milagros, nosotros podemos orar por una persona y esa persona puede ser sanada, restaurada, ¿no es cierto? Pero por medio del Espíritu Santo. Es el Señor el que va a hacer el milagro. Nosotros no, nosotros vamos a cumplir nuestra, eh, nuestra labor, nuestro trabajo, nuestra misión, quizás, nuestra misión, si bien digo, de ir a orar, de ir a pedir por esa persona, ¿no es cierto? Hasta por nuestros familiares, pero nosotros no vamos a hacer el milagro, es Dios quien va a hacer el milagro a través de nuestra oración, porque el Espíritu Santo nos va a guiar conforme a la necesidad de la vida de esa persona. Aquí podemos ver en, en, cuando Jesús sana al paralítico, que Dios hizo tres cosas. Primero, perdonó sus pecados, que fue lo primero que hizo. Cristo le dice a los escribas lo que están pensando. No es que él haya adivinado, sino que él es Dios, todo lo sabe. Y Cristo sana a este hombre físicamente. Salvó su alma primero, reprendió ese espíritu, ¿no es cierto?, de ese pensamiento que tenían los escribas, y también lo sanó físicamente. Pero primero se preocupó de su alma. Hay 7 referencias del alma, por ejemplo. Nuestra alma puede ser abatida, podemos tener nuestro corazón quebrantado, pueden estar cautivos, enlutados, afligidos, de luto, en vez de tener gozo, siempre estar triste, amargado, luto, y angustia. Son 7 cosas que pueden afligir nuestra alma, ¿no es cierto? Pero Dios dice en su palabra en Isaías 61, dice,
El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. No es necesario una cárcel física de rejas, sino que una cárcel podemos estar encarcelados espiritualmente, nuestra alma, dentro de alguna situación que nos haya ocurrido o que nos haya pasado y que necesitamos ser liberados, ¿ya? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eh, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué importante es que el Señor tiene una sanidad para cada uno de estos puntos, ¿ya? Eso nosotros siempre debemos tenerlo presente. Por eso Dios nos manda a enseñar su palabra y también nos manda a aprender de su palabra. Primero aprender para luego poder enseñar. Milagros de liberación. Si vamos a Marcos 9, ay, Mateo, Marcos 9, capítulo 9, del 21 al 24. Acá está. Dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. ¿Ya? Acá podemos ver que Jesús, en el versículo 21, dice: Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y el Padre dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿No es cierto? ¿Qué podemos ver acá? Que en el versículo 22 dice, em, muchas veces, perdón, Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Él le dijo: desde niño. Él no nació así, sino que desde niño. Quizás estaba más grande, quizás tendría 4 o 5 años, quizás 10 años, pero dice desde niño, no que nació así. 2, muchas veces le echa fuego, imagínense, lo agredía físicamente porque querían matarlo, pero el niño no se moría, pese a que ese espíritu lo agredía físicamente. Pero el mismo padre, desde su corazón aparece, yo digo desde su corazón de papá, de mamá, aparece una necesidad, ¿no es cierto? Y dice, ten misericordia de nosotros. O sea, aquí no solo estuvo sufriendo el niño, estuvo sufriendo el papá, la mamá, hermanos, una familia había detrás. Como a veces nos ocurren pruebas a nosotros, no tan solo sufrimos nosotros, que a veces pensamos que el mundo se nos acaba, sino que hay una familia detrás sufriendo también. Entonces él dice: ten misericordia de nosotros. Esto me trae a la memoria algo, una predicación, que muy cortito lo que me voy a salir, que habla, dice, cuando nosotros decimos, Señor, yo voy a poner un ejemplo, Señor, mi esposo, mi marido, mira lo que me hizo, si se porta mal, mira lo que dijo, mira lo que hizo, oye, Señor, que se arrepienta. Claro, y no, cuando estamos casados no es así. Cuando
nuestro marido o nuestra esposa cae en un pecado, el pecado es de ambos. Y nosotros cuando vamos a la planta de los pies del Señor, decimos, Señor, perdónanos por lo que dijimos, perdónanos por lo que hicimos, ayúdanos a sanar, ayúdanos en nuestro hogar, ayuda a nuestros hijos. Eso yo lo aprendí y me quedaba así como, ¡oh! Un balde de agua fría, les puedo asegurar. Entonces acá dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Qué importante, yo no lo había visto, pero ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces es un grito de auxilio, pero no tan solo para él, porque él está hablando de un sufrimiento familiar. Entonces dice, ¿cuánto tiempo sucede esto? Desde niño. Viene una agresión, muchas veces lo quiso tirar al fuego, al agua para matarle, pero no lo logró, pero lo hizo. Aparece una necesidad mayor que una sanidad física, sino que una restauración de una familia. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Y qué dice? Cuando pide refuerzos, Dios le dice, si puedes creer, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y a veces somos tan poco en esto que nosotros le decimos, sí, Señor, yo te creo. Pero también podemos decirle, sí, Señor, yo te creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque somos humanos. También caemos en esos errores. Entonces, la palabra clave de este hombre era creer. También el pedir socorro, lo que muchas veces nosotros no hacemos. El pedir socorro, auxilio. En Lucas 13, Mateo, Marcos, Lucas, Lucas 13, versículo 10, capítulo Lucas, capítulo 13, 13, 13, 13, 13, y 10. Dice Jesús sana a una mujer en el día de reposo, del 10 al 17. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Quiere decir, en el día en que ellos descansaban, pero descansaban físicamente. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, ya está haciendo algo. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Al decir él, Jesús, estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Podemos ver que cuando Jesús sana a esta mujer, voy a buscar mi apunte, dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Aquí podemos ver que este es un toque totalmente diferente. La mujer llevaba muchos años encorvada. No dice si nació así, no dice si se enfermó, no dice nada de eso dice, pero sí dice que llevaba 18 años ya encorvada y que ella había aplicado todo, ¿no es cierto?, sus recursos para poder
enderezarse, para poder ver los médicos seguros de ese tiempo. Cuando Jesús llama y declara la palabra y dice, eres libre de toda enfermedad, la mujer no se enderezó enseguida. Cuando Jesús dijo la palabra, ella no fue sanada al instante, sino que Jesús, ¿qué tuvo que hacer? Porque Jesús hizo sanidades que fueron al instante. Cuando resucitó a Lázaro, dijo la palabra y resucitó. La mujer de flujo de sangre se sanó al tiro, ¿no es cierto? Los leprosos se sanaron cuando él dijo la palabra, solamente con hablarlos, nada más. Pero acá fue algo más allá. No fue como estos casos que acabo de nombrar, ¿no es cierto? Porque dice que no fue cuando Jesús dijo la palabra, sino cuando él puso sus manos, ella recibió la sanidad y allí comenzó a glorificar a Dios. La pregunta es, ¿la palabra de Dios no tiene poder? Cuando él habló, ¿no salió poder de su boca? ¿La palabra de Jesús no tenía autoridad? Si hizo salir a un muerto, ¿no es cierto? Cuando resucitó a Lázaro, ¿por qué a la mujer no la logró enderezar enseguida? ¿No fue un milagro instantáneo? ¿Solo por la palabra? ¿Por qué Jesús tuvo que tocarla? Que la mujer, ¿no es cierto?, durante 18 años había vivido eh, quizás despreciada por la gente. Recordemos que los leprosos, las personas que padecían enfermedades, ninguna vivía en sus casas, po. Muchos eran mendigos, muchos vivían fuera de la ciudad, ¿no es cierto? Porque la gente sentía rechazo por ellos. Yo creo que una mujer tiene que haberse sentido más denigrada en ese momento, de haber sido quizás cómo era su encorvamiento, era demasiado notorio, que ella también estaba sufriendo. Aparte de sufrir físicamente, sufría su alma, sufría psicológicamente. eh, Uno no sabe si ella fue hasta abusada, uno nunca sabe eso, o sea, yo no lo sé por lo menos, pero la mujer durante 18 años vivió maltratada, ¿ya? Y esa condición estaba en ella totalmente destrozada, y al recibir la caricia de Jesús, nosotros cuando decimos, Señor, tócalo, toca a tu hijo para que sea sano. Señor, pon tu mano. Nosotros queremos sentir, ¿no es cierto?, esa caricia, ese sentir de Jesús, de Dios en nuestra vida. Y ella lo sintió. Pero ella no es que estuviera recibiendo, por ejemplo, eh, que fuera Jesús que estuviera que le fuese dado lástima, ¿no? Ella no estaba recibiendo eso. Ella estaba recibiendo un toque de Jesús, poder. Así, ¿se recuerdan cuando la mujer del flujo de sangre dice Jesús que salió poder de él? Cuando ella tocó, ¿no es cierto?, su vestidura, o sea, su vestidura, ¿no es cierto?, salió poder de él lo sintió sin ni siquiera verlo. Bueno, acá Jesús puso sus manos en la mujer encorvada y ella sintió eso. Sintió el amor traspasado hacia su vida, porque quizás todo lo que ella había vivido, su alma estaba destrozada y a lo mejor eso no le permitía sanarse solamente con la palabra, sino que ella necesitaba algo más allá, el toque divino de Dios, ¿ya? No es que la palabra de Jesús no haya tenido poder, al contrario, no significa eso, sino que ella necesitaba algo más profundo, ella necesitaba quizás sentir algo de piel, cuando le dicen, no, es que yo soy más de piel, que a mí me gustan los abrazos, que a mí me gusta esto, a lo mejor eso necesitaba esta mujer. Y cuando fue sanada, ¿qué pasó? Ella dio gloria a Dios, glorificó al Señor. Y más encima dice que la dignifica, cuando dice, y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en un día de reposo. Jesús la presenta desde la sanidad del alma. Jesús no solo le muestra su amor, sino que llena su vida de amor. Porque a veces nosotros decimos, sí, sí, yo te amo, pero ¿llenamos la vida de amor de esa persona? ¿Nos preocupamos de eso? Entonces,
Al poner su mano encima, le traspasó esa unción, ¿no es cierto? Que ella la hacía sentir el gozo que ella necesitaba, lo sentía. Ahora dice, ¿puedo sanarme por mis propios medios? No, no puedo sanarme por mis propios medios. Necesito que Jesús me sane, que Dios me sane. Necesito una intervención divina. Necesito a Dios en mi vida. Necesito dejarlo entrar y que se quede acá, dentro de mi vida, para yo poder sanar. No necesito que entre hoy, que salga mañana, que vuelva a entrar pasado mañana. No, necesito que entre hoy y que se quede. Porque a medida que yo vaya viviendo, no quiere decir que no voy a cometer errores o no voy a cometer pecados. Los voy a cometer errores, me voy a equivocar, quizás muchas veces, pero va a estar Dios en mi vida para levantarme, para darme a conocer que estoy equivocada, para restaurar mi alma, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo. La sanidad del alma se provoca por la intervención de Jesús por medio de su Espíritu Santo. Es por eso que el Espíritu Santo está con nosotros, porque Él es el que nos amonesta, Él es el que nos indica. Y a veces nosotros somos porfiados, llegamos y lo hacemos. Entonces, te lo dije, lo hice sentir en tu vida, te hablé por medio de mi palabra. A veces nosotros esperamos que venga, por ejemplo, mi mamá tenía una amiga que ella estaba postrada en la cama, Dios la sanó. Ella salió de estar postrada, ella tenía las piernas en forma de arco, una para cada lado, y Dios la sanó. Y ella quedó con muletas, sí, pero un día vino una persona de muy afuera y ella no pudo ir al culto. Estuvo bonito, muy linda la presencia del Señor, todo, pero ella dijo, si yo hubiese ido al culto, yo me hubiese sanado, porque Él me hubiese tocado. Mm, mm. Él la hubiese tocado y Él la hubiese sanado, pero había un pequeño error en ella, que ella pensaba que ese varón la iba a sanar, y Jesús después le habló y le dijo, no, yo te podía haber sanado, ¿sí? Por medio de Él, pero es Dios quien nos sana, Dios es quien nos restaura, Dios es quien nos ayuda. En un evento de Dorcas que hubo acá en Copiapó, un día tocó que alguien orara por mí y me dijo, no busques en los hombres lo que solo vas a encontrar en mí. Y para mí me quedó marcado, marcado. Yo cuando recién entré, digamos, al evangelio, yo me senté en la última banca en la silla de los acusados, digo yo, en la última banca de la iglesia. Y era un día jueves. Y yo llegué a la iglesia y dije, "Nah, ya voy a entrar a la iglesia, voy a ir ya un rato". Yo andaba muy mal y el día anterior yo había hablado con el Señor, le había dicho, tanto que hablo contigo, tú ni siquiera me escuchas, mira todo lo que me pasa. Mi hijo estaba más chiquito. Y sabe usted que justo dice, la pastora estaba coordinando y dice, ya la hermanita tanto, ya con la hermanita tanto, porque hacen orar de dos. Ya. Y esa hermana a mí no me conocía ni yo a ella, nunca la había visto. Y empieza a y me dice la hermana, ay, hermanita, me dice, ¿ora usted, ora? Yo no, le dije, ora usted, si yo no tengo idea de orar. ¿Así? Y ya, me toma las manos, ella estaba helada. Y de repente, fuego. Me quemaba las manos. Y de repente dice, y yo se los voy a contar como testimonio, dice, ¿por qué tú dices que yo no te he escuchado? Pero a ella le cambió su voz porque era una voz muy así suave. ¿Por qué tú dices que yo no te he escuchado? Y yo abrí los ojos y la quedo mirando asustada, po. Me dice, si yo he escudriñado tu corazón y yo conozco por lo que tú estás pasando. Y yo, hermano, y ella me empezó a hablar todo lo que yo le había dicho al Señor en mi oración.
yo quedé de una pieza, muy sorprendida, y después dice la hermana, gracias Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanita, que el Señor le bendiga. Me dijo, y se fue la hermana, po. Y yo quedé marcando ocupado. Y llegué a la casa, y yo asustada, muy asustada, y en la noche decía, pero ¿cómo ella iba a saber si ella no me conoce? Y yo no le comenté a nadie si yo el día anterior había orado. Le había dicho al Señor todo lo que sentía y le había dicho todo lo que me dolía, lo que estaba enojada y todo. Y él toda la respuesta me la dio. Esto lo cuento como testimonio para la gloria del Señor. Entonces yo digo, cuando yo estuve estudiando esta lección, en realidad hay una sanidad que tenemos que preocupar, y es nuestra alma, para que podamos estar físicamente bien, psicológicamente bien, y podamos vivir bien y podamos trabajar dentro del misterio de Dios. El mal no puede ser erradicado del mundo aún, ¿no es cierto?, por el momento, pero sí de nuestras vidas. El enemigo no tiene autoridad sobre nuestras vidas, nosotros somos hijos de Dios, fuimos comprados a un precio demasiado alto. Él no puede intervenir en nuestras vidas, nosotros no podemos permitirle. Solo Cristo tiene el poder y la autoridad para sanar. Y este tipo de enfermedades solamente se sanan con la ayuda de Dios. Solamente Él nos puede sanar. Y nosotros, así como Pedro cuando sentía que se ahogaba en el mar y pedía socorro, nosotros podemos pedir ese mismo socorro en este minuto al Señor y decirle, Señor, no quiero hundirme en el mar, sino que salva. Llévame a la barca, salva. Eso espero que me hayan podido entender, espero que hayamos podido entender esta palabra maravillosa que Dios me ha entregado. Para mí fue una experiencia muy bonita haber preparado esta lección, porque me ha tenido como muy emocionada y muy confrontada en cuanto a mi vida personal, ¿ya? Así que hacer caso de la palabra de Dios, Pastora Anita, muchas gracias. Dios te bendiga, querida Pauli. Gracias por Gracias. compartir